Bueno, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de circuito operando en pequeña señal. Vamos a tener una fuente de tensión de 0,7, una fuente en alterna y un diodo, en donde la fuente en alterna está esta V, esta V, dt será 0,2 por coseno. Voy a poner una frecuencia, omega por t, donde omega es igual a 10 a la 3. Por otro lado, para este diodo tenemos distintos parámetros tecnológicos. Uno es la corriente en inversa, otro es NVT, que es 30 milivoltios, tau t, que serían 30 nanosegundos, CJ0, 50 femtofaradios, se refiere a 10 a la menos 15, la tensión de built-in igual a 0,8 voltios. Estos son los mismos parámetros que veíamos en la última transparencia del vídeo anterior. Por tanto, con estos valores podremos calcular condensadores internos, podemos calcular cuál es la corriente quiescente del circuito, etc. Entonces, primero de todo, este circuito se compone por dos fuentes distintas, una de frecuencia 0, que es esta de 0,7, y una segunda de frecuencia 10 a la 3. Solamente podemos resolver este circuito por superposición. Aunque este elemento o este dispositivo sabemos que no es lineal, con lo cual en principio el proceso de superposición pues que solo se puede aplicar a sistemas lineales, no sería aplicable. Pero como vamos a hacer, vamos a utilizar un modelo lineal para este diodo, un modelo lineal que va a tener en cuenta o va a tener en consideración que las variaciones de tensión sobre el valor de esta tensión de polarización va a ser relativamente pequeñita, es decir, esta amplitud de 0,2 pues no me va a distorsionar demasiado ese valor de 0,7. Entonces, como veíamos en el vídeo anterior, voy a tener esa linealización de ese comportamiento de ese diodo alrededor de esa tensión de polarización. Por lo tanto, mi tensión de polarización, lo que denominábamos como V de Q, es igual a este 0,7. Entonces, como voy a utilizar un modelo lineal, sí que voy a poder aplicar superposición. Entonces, recuerdo un poco lo que es superposición. En superposición, que se aplica cuando tengo varias fuentes en mi circuitería, pues voy a poner tantos circuitos como fuentes tenemos. Aquí tenemos dos fuentes, por lo tanto vamos a dibujar dos circuitos. Uno con la fuente, en este caso, solamente con la fuente de polarización de 0,7, y la otra se anula. Al decir se anula es que se iguala a 0, por lo tanto, en lugar de 0,2 ponemos aquí una fuente de valor 0 que es un cortocircuito. Si fuese una fuente de corriente en lugar de una fuente de tensión, también se anularía, se pondría una fuente de corriente de valor 0 amperios. Eso quiere decir que se sustituiría por un circuito en abierto, al contrario que aquí que lo sustituimos por un circuito cerrado. Por lo tanto, sustituimos esta fuente de aquí por un circuito cerrado. Este primer circuito me dará, por ejemplo, el valor de I de Q, la corriente de polarización. A partir de este valor de Q y a partir de esta situación también calcularemos R sub D, calcularemos también el capacitor C sub D en estas condiciones. Una vez tenido esto, resolveré el segundo circuito. El segundo circuito corresponde a
a mi sistema para la fuente que me queda por activar. En este caso activamos la fuente inalterna y anulamos, es decir, cortocircuitamos la fuente de 0,7 voltios. Por lo tanto, cortocircuitada. Y luego tenemos mi diodo, o mejor dicho, mi modelo de pequeña señal de diodo, que será un capacitor, el mismo que hemos obtenido antes, y una resistencia R minúscula sub D, el mismo que hemos obtenido antes. Por tanto, paso A, circuito de polarización, cuál es el punto de trabajo de este diodo. Paso B, circuito en pequeña señal. Entonces, paso A, circuito de polarización, pues en este caso, la corriente I de Q será I0 por E elevado a 700 entre 30 menos 1. Aquí hemos puesto, aquí en el argumento es V de Q, esta tensión de 0,7, dividido por NVT. Que tenemos que ponerlos en las mismas dimensiones, por tanto ponemos, expresamos en milivoltios la tensión V de Q, y esto nos da, si no me he equivocado, 13,6 miliamperios. Por lo tanto, I de Q igual 13,6 miliamperios. Okay. El segundo punto consiste en calcular el valor de R sub D y el valor de los capacitores. R sub D, que viene de la linealización de la corriente del diodo alrededor de la tensión de trabajo, no es más que 1 entre derivada de I sub D respecto de V sub D en el punto de trabajo. Y esto es igual 1 entre, esto es X0, EV entre NVT, ¿no? Y aquí en lugar de V pondríamos V de Q. Por tanto, esta es mi resistencia dinámica asociada a ese diodo para el modelo de pequeña señal y me da un valor de 2,2 ohmios. Este cálculo también está en la transparencia que veía, en la última transparencia que mostramos en el vídeo anterior. El siguiente punto son los condensadores. Los condensadores, ¿cuánto ponemos aquí? R sub D, que es 2,2. Bueno, los condensador del diodo, es CJ0 entre raíz de 1 menos V de Q entre VBI. Este es el condensador asociado a la carga y descarga de la zona de vaciamiento, más lo que era tau T y 0 de Q entre NVT se ve entre NVT. ¿Vale? Por tanto, esto es el CJ, que es prácticamente cero para esta tensión de polarización de 0,7, porque el diodo estará en directa y por tanto este capacitor, que solamente es relevante, es sobre todo relevante cuando las tensiones o son débiles o son negativas, cuando estoy en inversa. Y operando esto me da un valor de 13,6 nanofaradios. Por lo tanto, C del diodo es igual a 13,6 nanofaradios.
Ok, por lo tanto, ya en mi segunda parte de mi resolución de circuito, ponemos el sistema de la fuente que me resta por solucionar. Pongo el fasor, no voy a entrar en cómo se resuelve un circuito en el régimen permanente senoidal. Estos principios se vio en la asignatura de teoría de circuitos de segundo curso. Mi R sub D y mi capacitor C sub D. Como estoy en el régimen permanente senoidal, voy a poner la impedancia capacitiva, que es 1 entre JC sub D por omega. Con lo cual, mi corriente, que sería la corriente que se ha de superponer, que se ha de añadir a ese valor de corriente I de Q, mi corriente I sub D será, la podría obtener a partir de aplicar la ley de Ohm. Y es igual a la tensión aplicada dividido por la impedancia que yo tengo, ¿no? La impedancia Z sería estas dos impedancias, R sub D en paralelo, R sub D en paralelo con 1 entre JC omega, ¿no? La Z, al poner estas dos en paralelo sería pues R sub D por 1 entre JC omega dividido por RD más 1 entre JC omega. ¿Se ve? El producto de las impedancias dividido por la suma de las impedancias me dará la impedancia total. Si multiplico el numerador y denominador por JC omega, pues tendremos que la Z, voy para aquí, mi Z es igual a RD dividido por 1 más J omega RDC sub D. Puesto que este valor omega es igual a 10 a la 3 y este producto RD por CD sería, aquí en la chuleta, 3 por 10 a la menos 8. Este valor es 3 por 10 a la menos 8. Este valor es 3 por 10 a la menos 8. Tendremos que este número, 3 por 10 a la menos 8 por 10 a la 3, es mucho más pequeño que 1 en magnitud, por tanto más o menos esto será RD. Es decir, depende de la frecuencia a la cual esté operando, ese condensador se activa o no, si es relevante o no. En este caso, para un valor de omega igual a 1000, este condensador no se activa. Lo podemos poner como una impedancia 0, con una impedancia infinita. Entonces, mi sistema será este de aquí. Y ahora sí, I sub D será 0,2 entre R sub D y me dará, luego ya pasado de fasor a la parte temporal, igual a 0,09 por 10 por coseno de omega t. Y por tanto la corriente total del diodo será los 13,6 miliamperios más 0,009 por coseno de omega t, ¿no? Es decir, la parte temporal más I de Q que habíamos calculado antes.